Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a exponerles sobre efectos de la pobreza y la corrupción en Latinoamérica. Junto a mis compañeros Andy Rojas, Giovanni Correa, Carlos Prado, vamos a hablar y vamos a comenzar con introducción. Con respecto a lo que es pobreza, es un grave problema que no desaparece en América Latina y está tentando contra los corazones de las personas acá en América Latina. Esta monografía tiene como objetivo principal determinar el índice de pobreza y la corrupción actualmente acá en Latinoamérica. Los temas que abarcarán son en dos capítulos y los cuales voy a mencionarles prosiguiendo después de terminar la introducción. Este tema fue brindado en el curso de Economía Internacional y voy a proseguir con el capítulo 1, que es con respecto a la pobreza y corrupción en Latinoamérica. Comienzo diciendo cuáles son las causas y consecuencias de la pobreza. Voy a hablar sobre el modelo comercial multinacional. Se considera como un factor de riesgo el desarrollo de grandes corporaciones que utilizan recursos y mano de obra barata. Continuando con la exposición y continuando con las causas y consecuencias de la pobreza, voy a hablar sobre la corrupción que impide la asignación de recursos hacia servicios sociales a los que se beneficia la población. En el reparto de recursos, hablamos de un caso de capital, infraestructuras o recursos, crecimiento de la población. Si es que hay más personas, más gente, obviamente se va a requerir más insumos y más cosas y va a haber algunas personas que no llegan al límite y así se crea la pobreza. Conflictos armados, obviamente las guerras o guerrillas o problemas entre países generan un gasto descomunal en algunos estados y en algunos lados y generando que hayan pérdidas de personas y se generen todas las anteriores causas mencionadas como problemas con la alimentación, enfermedades y muertes, obviamente. Discriminación de género, con respecto a la falta de igualdad entre sexos, impide que la plena participación de la mujer sea un poco más activa, se tiene menor consideración con la mujer en la sociedad con respecto a trabajos. Despilfarro de alimentos, anualmente se desperdicia un montón de comida, los precios de comida son demasiados, generando que las personas sigan impulsándose a gastar, a gastar y a dejar, y eso hace que las personas no se puedan alimentar y crea más pobreza en algunos. Desinterés entre los países desarrollados por acabar con la pobreza y esto hace que algunos países descuiden algunas fuentes importantes en cada estado o con las personas, haciendo que la economía baje, suba o esté no correspondida. Ahora voy a hablarles sobre el 1.2 con respecto a consecuencias de la pobreza, que pueden ser delincuencia, escasez alimenticia, salud, integridad moral, privacidad de libertad y entretenimiento y desigualdad social. De la delincuencia está clara de que quita todo valor beneficiario a una persona y haciendo que todo eso se complique para el estatus o para la mantención de la persona. Con respecto a la escasez alimenticia, el gasto de dinero ya no basta para la compra de comida, generando igual pobreza, porque en ese sentido la gente simplemente va a estar impulsada en comprar alimentos y al no haberlos se generará problemas en la sociedad. Con respecto a salud, como mencionaba antes, sí, al cuidarlos a los familiares o al estar en mal estado, es menos probable el trabajo o generar frutos para poder seguir adelante. No se va a generar ningún ingreso o se va a generar mal los ingresos. Continuando con la exposición, otro de los problemas que hay que generan pobreza es la desigualdad social, que al ser distintas sociedades, el pobre es el que más es el influenciado y tiene problemas con su economía.
mencionando también los tipos de pobrezas que hay pobreza material con respecto a lo que es índices de excluidos en la sociedad, pobreza rural, que son indicadores económicos que dan gran impacto, pobreza urbana, que suele tener aquellas ciudades en donde existe un flujo constante de migrantes, pobreza social, se mide con el auxilio que reciben las personas de bajos recursos, pobreza infantil y pobreza relativa y estructural. La estructural es aquella que afecta las condiciones de la vida en un conjunto de personas dentro de una sociedad. La estadística principales que se han recopilado en el trabajo es que los países que generan más riqueza son Panamá, República Dominicana, Nicaragua con 4.9%, Paraguay con 4% y Honduras con 3.9%. Eso según el informe del CEPAL. Con respecto a Producto Bruto Interno, me refiero. Panamá con 5.3%. Venezuela está uno de los países que menos tiene PBI, bueno, PBI más alto, perdón, y sufre de pobreza ahorita mismo. La solución de la pobreza, tenemos el desarrollo de nutrición en la primera infancia, acceso universal a educación de calidad. Mejorando la educación se va a mejorar todas las, el cambio de pensamiento ante la pobreza y una mejor solución. Cobertura universal de salud, mayor salud, se podrá trabajar adecuadamente y con beneficios, tributación progresiva y infraestructura rural. Gracias. Continuando con la exposición de mi compañero, vamos a hablar sobre las causas y consecuencias de la corrupción. Primero, las causas de la corrupción. Tenemos lo que son la violencia objetiva, la violación de los derechos fundamentales, las familias se empobrecen, la ineficiencia de la educación, la perversión de la autoridad militar o civil y la falta de integridad de ética en lo privado y en lo público. Las consecuencias de estas mismas tenemos la destrucción de los organismos de control, la imposición de políticas a corto plazo, el deterioro de la infraestructura nacional, la ineficiencia de los funcionarios en las políticas públicas, la desprotección total de todos nosotros los ciudadanos. Ya tenemos también los tipos de corrupción, como tenemos el soborno, el peculado desvío de recursos, el tráfico de influencia, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, uso ilegal de información confidencial, el nepotismo, la conspiración para también cometer los actos de corrupción. Después de esto también tenemos los países con alto índice de corrupción en Latinoamérica. Tenemos en primer lugar, tenemos un ranking de 180 países, pero vamos a hablar obviamente de los de Latinoamérica, y tenemos en el puesto número 189 tenemos a Venezuela como el país con mayor índice de percepción en Latinoamérica. Tenemos a Haití en el puesto 157, tenemos a Nicaragua que se encuentra en el puesto número 151, le sigue Guatemala en la casilla 143. Tenemos a Paraguay, Honduras y México en el mismo puesto, en el puesto 135. Tenemos a Ecuador, que ocupa el puesto 117. El Salvador en el puesto número 112. Y al final tenemos a Perú, Colombia y Panamá en el puesto 96. Los indicadores macroeconómicos, vamos a mencionar algunos de los indicadores. Tenemos el anuncio del tipo de interés, el Producto Interior Bruto o el PBI. Tenemos el índice de precios al consumo, los indicadores de empleo, las ventas minoristas, la balanza de pagos y la política fiscal y monetaria gubernamental. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca sobre el capítulo número 2, que es de las políticas para corregir la pobreza y la corrupción en Latinoamérica. ¿Cómo funciona la corrupción? La corrupción puede ser abordada desde dos perspectivas. En efecto, por un lado, es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas del uso particular de la función pública delimitados en la legislación administrativa o penal. Factores que condicionan la aparición y desarrollo de la corrupción son la ausencia de valores en la sociedad, la distribución política del poder en la administración pública, la coyuntura de una sociedad subdesarrollada. Está en la coyuntura que atraviesa actualmente el mundo.
La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso. Las consecuencias económicas de la corrupción son impacto socioeconómico de la corrupción, que en relación con las secuelas económicas de la corrupción hay diversas de énfasis. Hay algunos que se concentran en los impactos macroeconómicos de dicha actividad ilícita. Impacto sobre la eficiencia económica. El soborno aumenta los costos de transacción y la incertidumbre en una economía. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las políticas aplicadas para corregir la pobreza y la corrupción. Las políticas para corregir la pobreza y la corrupción son las siguientes. En primer lugar, tener una redacción de un código de ética y responsabilidad profesional y estándares de conducta para los actores legales y judiciales en el sistema de justicia. También se propone la capacitación ética, que sea un requisito en las facultades de Derecho e incluir una sección obligatoria sobre ética en los exámenes de abogacía. Apoyar programas de mentores ofrecidos por el tribunal para jueces y fiscales. Y por último, acceso del público a todas las decisiones judiciales. Ahora voy a hablar sobre la relación de la pobreza con la corrupción. Existe una estrecha relación entre corrupción y pobreza, ya que los países más pobres son los más corruptos. Esto es un claro ejemplo en Latinoamérica de lo que sucede actualmente con Venezuela, una gran desestabilización económica. Ahora, aparte de un país latinoamericano que es influenciado mucho en cuanto a la pobreza por la corrupción política, otros países en donde existe este problema también está el tema de Somalia, Haití, Afganistán y el Congo, que es un país africano. Y no por casualidad son los más pobres. La corrupción debilita los sistemas de una sociedad, ya sea en el aspecto político, judicial, económico y social. Las soluciones que se propone para luchar contra la corrupción está la Organización de Transparencia Internacional, que trabaja para eliminar la corrupción en todos los niveles de la administración desde las partes del mundo. Ha establecido medidas más importantes para acabar con el saqueo. A través de estos pasos, los ciudadanos y gobiernos pueden dar un paso en el progreso hacia sociedades más justas y con las cuentas claras. Está el fin de la impunidad, la reforma de la administración, una mayor transparencia por parte del gobierno hacia los ciudadanos, el poder ciudadano. Como conclusiones generales de nuestro trabajo tenemos las siguientes. La corrupción oficial continúa siendo un problema grave en Latinoamérica, debilitando la gobernabilidad, limitando el crecimiento económico y dificultando la seguridad. A pesar de que de 33 de los 34 estados participantes de la Organización de los Estados Americanos han firmado la Convención Interamericana en contra de la corrupción y que 19 han firmado la Convención de la ONU en contra de la corrupción, la implementación de los términos de estas convenciones es muy esporádica, ya que la corrupción a nivel estatal o local sigue aumentando y no se presta atención a la corrupción del sector privado en la región. En la mayoría de los países latinoamericanos se ha descentralizado la administración gubernamental y la distribución de recursos fiscales, pero se ha prestado poca atención a la vigilancia y control de las actividades de gobiernos estatales y locales con respecto a la transparencia e integridad. Hay poca transparencia o control en el financiamiento de los partidos políticos. Uno de los casos más escandalosos en Latinoamérica fue el financiamiento ilegal por parte de la gran empresa Odebrecht a muchos partidos políticos latinoamericanos. Los esfuerzos en contra de la corrupción en la región pocas veces se llevan a cabo de forma sistemática o racional y se realizan más como reacción a los escándalos. Por consiguiente, a menudo se ignoran los problemas estructurales que causan la corrupción porque los gobiernos se dedican a mitigar los daños políticos que resultan de tales episodios. La ley en la región a menudo carecen de los recursos o pericia para evaluar, investigar y procesar eficazmente los casos de corrupción. Gracias.